Don Evo Morales se declaró presidente de la nación boliviana. Señoras y señores, un saludo de bienvenida, muchas gracias. Este es el viernes 25 de octubre del 2019. Tenemos importante material informativo respecto fundamentalmente a la reforma fiscal que da autonomía al Banco Central del Ecuador en lo esencialmente económico. La nueva Junta Monetaria, sin embargo, tendrá influencia total de parte del Ejecutivo. Hasta este momento, habrá que ver más adelante. Pero la propuesta de reforma tributaria del Ejecutivo divide a las funciones de la Junta Monetaria en dos entidades. Una nueva junta que estará totalmente en manos del presidente de la República y el Banco Central en un intento por garantizar una especie de autonomía. Bueno, las críticas surgen hacia lo primero, porque los gobiernos tendrán total injerencia en la misma. Tipo Correa, en la época de los 10 años y pico de el señor comandante supremo de todos los poderes del Estado, él mandaba en la Junta Monetaria. Ubicaba a su gente, los cuadros los escogía él celosamente, pero más que todo emitía órdenes, sugería informes, estudios de carácter económico y pulsaba las leyes pertinentes para lograr sus objetivos de carácter estratégico, pero más ambición de poder, ambición de poder. La reforma fiscal da autonomía ahora al Banco Central del Ecuador, es lo que anuncia la prensa de esta mañana. ¿Qué más tenemos? El jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana emitió un discurso muy importante. Hay protestas que dejan lecciones. Es la primera vez que un jefe militar en servicio activo se refiere a las manifestaciones registradas entre el 3 y el 13 de octubre pasados. El comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Campuzano, denunció que en las movilizaciones se pudo evidenciar un plan orquestado para socavar la democracia en el país. Eso lo vimos todos a ciencia cierta. Estas declaraciones las emitió en el acto castrense por los casi 100 años de la FAE, 99 en total, que comenzó precisamente a las 11 de la mañana en la ex base aérea. El comandante, que en el mismo acto fue ascendido también a teniente general, señaló que los militares se enfrentaron a turbas enardecidas durante las protestas. Estos grupos, añadió, respondían a intereses ideológicos que eran apoyados por bandas extremistas. Así lo calificó. Mis invitados esta mañana, señoras y señores, el mayor Fidel Araujo, el señor doctor Salim Saidán en orden de llegada, apenas en orden de llegada. Y estará ya mismo el respetable jurista ecuatoriano doctor Rafael Ollarte en nuestros estudios y entiendo, desde la grabadora, ¿no? Y desde la ciudad de Guayaquil, allí dio su discurso el señor coronel Alberto Molina. Ok, la intervención de él. Estamos de acuerdo. Les vamos a contar, señoras y señores, lo que ocurre en Bolivia. Ya se proclamó presidente Evo Morales. Todo tenía preparado al minuto, al instante.
Y es que en Bolivia parece cada vez más remota la posibilidad de una segunda vuelta electoral, esto a la luz de los resultados provisionales hechos públicos este jueves. Según el órgano electoral plurinacional, tras el 99,99% de las actas computadas, el movimiento al socialismo de Evo Morales marcha adelante con el 47,07% de los votos. Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa se queda con el 36,51% de las papeletas. Morales aventaja a Mesa por 10,56% de los votos, más del límite mínimo requerido por la ley para convocar a una segunda vuelta. Mesa se mostró frustrado por el resultado, al que calificó de fraude. Escuchemos. El resultado al 99,99% ni es una sorpresa ni es algo que no esperáramos. Lo esperábamos porque el desarrollo de esta manipulación lleva varios días. Comenzó con la suspensión del TREP en el mismo día de la elección, domingo en la noche. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el fraude se está consumando. No podremos tener resultados oficiales hasta dentro de unos días porque tienen que repetirse 4 mesas en el departamento del Beni, lo cual es irrelevante. El fraude está ratificado. Lo has dicho tú, la OEA ha marcado la necesidad de una segunda vuelta, además de denunciar irregularidades sin límite, y la Unión Europea ha insistido también en la misma concepción de pedir una segunda vuelta electoral. Y el candidato Carlos Mesa nos dice, es un gigantesco fraude. ¿Dónde está el gigantesco fraude? Estamos nosotros abiertos a que se verifique una a una las actas, y si hay errores, si hay observaciones, que las presenten. Nosotros hemos abierto toda la información, todo el sistema de conteo a los países que así lo han solicitado, a los organismos internacionales, a las misiones de observación internacional. Nosotros como gobierno los hemos invitado a asistir, a participar y a revisar cada una de las actas juntamente con el Tribunal Supremo Electoral. No, muchas gracias nuevamente, amigos de la prensa. Y no solamente fue el canciller, Evo Morales también refutó las acusaciones de irregularidades en su contra. Durante una conferencia de prensa este jueves, el mandatario boliviano manifestó que el verdadero fraude son los actos de asalto y quema de instalaciones electorales. ¿Sabes? El verdadero fraude es, para mí, el que no permita que el cómputo oficial. El verdadero fraude es quemar las instituciones del Estado, como las oficinas o los centros donde está la oficina del Tribunal Supremo Electoral Departamental. Es el verdadero fraude. Ellos están buscando fraude, no quieren que se escuche, no quieren que se gane. Y la división por el resultado electoral en Bolivia originó nuevos enfrentamientos este jueves entre bandos contrarios en algunas zonas rurales del país, donde Morales cuenta con su mayor bastión. Varios simpatizantes del gobierno comentaron a la prensa que fueron atacados con piedras y otros objetos contundentes mientras protestaban pacíficamente a favor del mandatario. El presidente Evo Morales, entiendo que nuevamente presidente, ha sido reelecto en la primera vuelta de las elecciones de Bolivia y él se convirtió en un dispositivo que informaba, detallaba, proclamaba, seguía el reloj electoral al pie de la letra, pero en beneficio suyo. Nunca escuchamos la menor expectativa en favor de el expresidente Mesa. Entonces, con el 99,99% de los votos escrutados, ¡qué bestialidad! ¿Cómo se han puesto de acuerdo en la nación boliviana? 99,99% de los votos escrutados. Te creemos, Evo. Morales ganó con el 47, seguido por Mesa, 47,07%, seguido por el expresidente Mesa. ¿Quién sabe? Por el presidente Mesa, que consiguió el 36,51% de acuerdo con el resultado parcial, empero irreversible que mostraba el sitio web del Tribunal Supremo Electoral. No sé si podamos por allí encontrar datos cuantitativos y cualitativos también del total registrados o alcanzados por Evo Morales en la zona urbana, pero fundamentalmente en la zona rural,
Él cree tener allí su poder cuantitativo y naturalmente cualitativo. 99 de los votos escrutados. Morales ganó con el 47,07%. Digo, los votos escrutados son francamente definitorios, ¿no? 99, casi es un 100%. Allí Morales gana con el 47%, seguido por Mesa, que consiguió el 36, casi el 37%, con una enorme diferencia para segunda vuelta. Esto de acuerdo con el resultado parcial pero irreversible que mostraba el sitio web del Tribunal Supremo Electoral boliviano. La diferencia es así superior a los 10 puntos. Y 10 puntos es el requisito para vencer precisamente en primera vuelta. Insuperables estos 10 puntos para Mesa. Complicado. Ya ganamos, dijo en la primera vuelta. Yo había dicho horas antes que ya ganamos. Mesa, que había denunciado irregularidades en el recuento de votos, advirtiendo que no respetaría los resultados, denunció un fraude el mismo día que creó una alianza con partidos de derecha y líderes de centro para presionar por un balotaje. Usted tiene, compañero, en la consola central de la cadena Democracia, ¿algún acto discursivo del presidente Evo Morales? No tenemos. Tenemos más adelante. ¿Qué tenemos en este momento? Doctor Ollarte, bienvenido, muy buenos días. Mesa, que había denunciado irregularidades en el recuento de votos, advirtiendo que no respetaría los resultados, denunció un fraude el mismo día que creó una alianza con partidos de derecha y líderes de centro para presionar por un balotaje. Estamos en un momento crucial de la historia. El partido oficialista MAS, así se llama el partido de Evo, MAS fraude, acaba de consumar el fraude con esa información oficial. Dijo Mesa que está a este momento alrededor de los 76 años de vida. Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia recomendaron igualmente una segunda vuelta electoral entre Morales y Mesa, si la misión de observadores de la OEA no consigue verificar los resultados del primer turno. La Unión Europea se sumó a ese pedido. O sea, la Unión Europea también dice, vamos a segunda vuelta a ver quién es quién, ¿no? Pero México y Venezuela saludaron el triunfo de Morales en las urnas. No tenemos, me vuelve a repetir y me ratifica, ninguna declaración de Evo Morales tras estos acontecimientos que me permito describir a la audiencia, compañeros. Puede ser el reporte de CNN en español. Adelante. Y es que en Bolivia parece cada vez más remota la posibilidad de una segunda vuelta electoral, esto a la luz de los resultados provisionales hechos públicos este jueves. Según el órgano electoral plurinacional, tras el 99,99% de las actas computadas, el movimiento al socialismo de Evo Morales marcha adelante con el 47,07% de los votos. Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa se queda con el 36,51% de las papeletas. Morales aventaja a Mesa por 10,56% de los votos, más del límite mínimo requerido por la ley para convocar a una segunda vuelta. Mesa se mostró frustrado por el resultado al que calificó de fraude. Escuchemos. El resultado al 99,99% ni es una sorpresa ni es algo que no esperáramos. Lo esperábamos porque el desarrollo de esta manipulación lleva varios días. Comenzó con la suspensión del TREP en el mismo día de la elección, domingo en la noche. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el fraude se está consumando. No podremos tener resultados oficiales hasta dentro de unos días porque tienen que repetirse 4 mesas en el departamento del Beni, lo cual es irrelevante. El fraude está ratificado
Lo has dicho tú, la OEA ha marcado la necesidad de una segunda vuelta, además de denunciar irregularidades sin límite, y la Unión Europea ha insistido también en la misma concepción de pedir una segunda vuelta electoral. Y el candidato Carlos Mesa nos dice, es un gigantesco fraude. ¿Dónde está el gigantesco fraude? Estamos nosotros abiertos a que se verifique una a una las actas, y si hay errores, si hay observaciones, que las presenten. Nosotros hemos abierto toda la información, todo el sistema de conteo a los países que así lo han solicitado, a los organismos internacionales, a las misiones de observación internacional. Nosotros como gobierno los hemos invitado a asistir, a participar y a revisar cada una de las actas juntamente con el Tribunal Supremo Electoral. No, muchas gracias nuevamente, amigos de la prensa. Y no solamente fue el canciller, Evo Morales también refutó las acusaciones de irregularidades en su contra. Durante una conferencia de prensa este jueves, el mandatario boliviano manifestó que el verdadero fraude son los actos de asalto y quema de instalaciones electorales. ¿Sabes? El verdadero fraude es, para mí, el que no permita que el cómputo oficial. El verdadero fraude es quemar las instituciones del Estado, como las oficinas o los centros donde está la oficina del Tribunal Supremo Electoral departamental. El verdadero fraude, dice él, nuevamente presidente de la nación boliviana, salvo que ocurra algún insuceso imprevisto. El descubrimiento de un macrofraude operado desde hace algún tiempo en Bolivia. Pero bueno, la jornada violenta que paralizó al país por casi 12 días con cierre de carreteras, me refiero ya a nuestro país. Cierre de carreteras, saqueos, retenciones de uniformados, actos delincuenciales, sigue este momento en franca evaluación. Esta vez fue la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la FAE, a través de su comandante en jefe, el señor comandante Mauricio Campuzano, quien habló de la actuación de los uniformados durante las protestas. Lo hizo en su discurso ofrecido en la ceremonia militar por los 99 años, exactamente 99 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y día de esta entidad, una de las ramas tradicionales e importantes de nuestra institución militar. El comandante habló de las limitaciones de las Fuerzas Armadas para cumplir con el estado de excepción y el toque de queda decretados por el presidente Lenín Moreno. Y este me parece que es un tema especial. Tras las acciones violentas contra el derogado decreto 883, que había eliminado el subsidio a la gasolina extra y al diésel. El oficial, quien fue ratificado en el cargo por el presidente Moreno, se refirió a la actuación de los militares en el paro. Como pudimos evidenciar, dijo, las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo de un marco legal. Esto dijo Campuzano. Pero el comandante de la FAE resaltó, en cambio, el valor de los uniformados. Dijo que sin su armamento de dotación, bajo un confuso uso progresivo de la fuerza. Qué interesante. Confuso uso progresivo de la fuerza. No por lo gramatical, sino porque la aplicación del progresivo del uso de la fuerza fue bastante confuso para su aplicación. Es lo que yo trato de entender. Enfrentaron las Fuerzas Armadas, dijo, turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados.
pudimos evidenciar las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal, debiendo resaltar el valor del soldado ecuatoriano, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza, enfrentaron turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados. Lo que ocurre en nuestro país ocurre a nivel regional. Un plan orquestado y articulado para socavar las bases de la democracia. Bueno, el oficial añadió que las jornadas dejaron muchas lecciones aprendidas. Una de ellas fue entender que lo que ocurre en el país pasa también a nivel regional. ¿Y por qué dijo esto? Porque dice un plan orquestado y articulado para socavar las bases de la democracia, pero a nivel regional. Según su punto de vista, la actuación militar también dejó enormes satisfacciones. El comandante remarcó que se defendió la democracia y el orden legalmente constituido y que ninguna vida de los ecuatorianos fue apagada por las armas de los soldados. Y claro, esto resultó muy interesante. Pero yo pregunto a mis invitados, de nuevo, bienvenido el doctor Rafael Ollarte, jurista distinguido, el mayor Fidel Araujo y el señor doctor Salim Saidán, también un jurista destacado, que me acompaña. El señor coronel Alberto Molina, en la ciudad de Guayaquil, también tendrá una partecita de esta opinión macro que hemos conseguido desde esta víspera. ¿Con quién comienzo? Con él. Con el que está allí. Tenga la bondad. El discurso. Pudimos evidenciar las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal, debiendo resaltar el valor del soldado ecuatoriano, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza, enfrentaron turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados. Lo que ocurre en nuestro país ocurre a nivel regional. Un plan orquestado y articulado para socavar las bases de la democracia. Yo desearía conversar con el señor coronel don Alberto Molina. Él ejercitó ayer una opinión que menciona lo siguiente y quisiera también que tenga la bondad el doctor Ollarte de acompañarnos en su breve revisión. Bueno, él construyó un artículo, una columna de opinión que le puso el nombre de El Ejército de la CONAIE, pero esto abarca a otro ámbito que es el que ustedes van a referirlo. Entonces dice, en los días de violencia que vivió el país, cuyos protagonistas fueron los indígenas, se publicó un manifiesto que señalaba, comillas, en ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación para la administración de justicia en la jurisdicción de los pueblos y de las nacionalidades, la CONAIE declara estado de excepción en todos los territorios indígenas. Híjoles. Entonces, él nos pide que atendamos esto. ¿Qué significa esto? Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena. Algo que resulta para el coronel Alberto Molina Flores totalmente insólito. Declarar el estado de excepción de acuerdo con la Constitución que nos rige es una atribución privativa de nuestro presidente de la República. Entre los derechos que le asisten a las nacionalidades indígenas, de acuerdo con lo aprobado en la Constitución, especialmente del 2008,
Se estableció que el artículo 57, numeral 20, decía la limitación, y dice la limitación de las actividades militares en sus territorios de acuerdo a la ley. Nuestras Fuerzas Armadas como que no tienen el derecho ni la libertad de intervenir en sus territorios. Se refiere a los territorios indígenas campesinos. Este derecho vulnera la soberanía y la seguridad del Estado, según Alberto Molina y según el sentido común, obviamente. Este derecho entre comillas, que reclaman, y hasta ayer lo hizo aquí don Jaime, vulnera la soberanía y la seguridad del Estado, ya que se corre el riesgo de filtraciones de bandas criminales, como ocurrió, de guerrilleros, como ocurrió, de narcotraficantes, como ocurrió. El presidente de la República había capitulado, dejando insubsistente el decreto 883 sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles. Ante la embestida que ese cóctel mortal, indígenas, maleantes, subversivos, las maras criollas, el señor Correa, le había infligido al país y muy especialmente a la capital, en la noche de este domingo 13, teniendo como mediadores al representante de la ONU, al representante de la Iglesia Católica, se sentaron frente a frente a los contendientes. Era evidente que los dirigentes de los vencedores se dirigían a los presentes y a la teleaudiencia envalentonados. Ahora, la percepción es que hemos caído en el tutelaje de la dirigencia indígena. ¿Por qué dice esto, señor coronel Alberto Molina Flores? Buenos días. Buenos días, estimado licenciado Rosero. Mi saludo cordial también a nuestros contertulios, amigos entrañables. Tenemos la institucionalidad de nuestro Estado, tenemos las funciones ejecutiva, ¿no?, judicial, legislativa, y las dos que se inventó el Correato, ¿no? Tenemos un presidente de la República. Ser un Estado medianamente organizado son las instituciones. Para eso elegimos al jefe de Estado, para que a través de la legislación, a través de los órganos del Estado, ¿no?, se pronuncie y tome las decisiones a nombre de todos los ecuatorianos, en este caso. Un grupo respetable de ecuatorianos, como son los indígenas, no pueden ante sí y por sí tomar decisiones, pues. Discuten, analizan en la CONAIE y luego le exigen al gobierno que tiene que tomar las decisiones tomadas en ese, digamos, en esa organización. Entonces, frente al chantaje, frente a la presión, no sé, el gobierno baja la guardia y acepta, de manera que eso es intolerable en un país donde la democracia y sus instituciones son las que prevalecen. Seguramente algún informe previo de inteligencia le hizo asustar al señor presidente Moreno, aunque no lució de esa manera, lució enfático, pero en esta determinación aceptó el tutelaje de los indígenas. No hay nada que hacer, por lo menos en la fase de discusión y elemental aplicación. No sé qué opine Rafael Ollarte con su veña, señor coronel Alberto Molina Flores. Buenos días, don Gonzalo. Buenos días, doctor. Bienvenido. Molina, con el mayor Araujo, con Salim Saidán. Bueno, efectivamente, yo creo que la cosa... La gente hace lo que usted le permite que haga. Yeah. Eso es. Si usted... Eso dice bastante, pero eso le repregunto. ¿Quién permitió? A ver, que alguien se atreva a decir, pero perdón, sin ningún problema,
que él declara el estado de excepción en los territorios indígenas. Primero, como que se fuera a otro país, como que tuviera esa facultad constitucional. Luego, segundo, venir a un sitio que no es su territorio y decir que aquí se aplica justicia indígena para secuestrar, retener, maltratar, destruir. Justicia indígena es eso. Bueno, estamos mal, ¿no? Eso ya refleja que hemos confundido la tolerancia y la democracia con otras cosas, con permitir la violación de los derechos fundamentales de las personas, porque ahora, bajo el ropaje de derechos humanos, usted viola derechos de las personas tranquilamente, sin ningún problema. Además, como decía el doctor Velasco, ¿nos amilanamos, doctor Ollarte? bueno, lo que pasa es que también usted debe comprender, no sé si se refiere al tema de las posibilidades que tiene Fuerzas Armadas de reaccionar en esta clase de casos. Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas. Aquí la gente cree que Fuerzas Armadas son policías. Los militares, soldados, aviadores y marinos, no son policías. Cuando usted emplea a las Fuerzas Armadas en estado de excepción, no lo hace para tener más policías en las calles, es porque la fuerza policial ha sido absolutamente sobrepasada. Y usted pretende que se le puede aplicar a las Fuerzas Armadas las mismas reglas de la Policía Nacional. No es así. Además, el Ecuador, teniendo tanta norma, porque eso sí lo que tenemos es una marea legislativa brutal, tiene también estos fenómenos, casos de anomia, es decir, donde usted regula legalmente la actuación de las Fuerzas Armadas en un estado de excepción. Bueno, es una cosa muy curiosa, pero sí está regulado, por ejemplo, el empleo de la Policía Nacional como fuerza complementaria de Fuerzas Armadas en los estados de excepción y no lo contrario. Es una cosa interesante, esa es nuestra legislación. Entonces se pasa aquí cambiando leyes. Deroga la Ley de Seguridad Nacional y nos dicta la Ley de Defensa Nacional. Bueno, y me dicta después un Código Orgánico de Entidades de Seguridad. ¿Y las normas elementales dónde quedan? No, si es que hay que cambiar las reglas, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar todo, y dejo unos huecos ahí. Entonces, ¿qué creo? Si las Fuerzas Armadas no tienen, pues, elementos para contener protestas de carácter civil pacíficas, si no están para eso. Tienen algunos escudos, algunas cosas, pero usted vio cómo se les mandó en nuestro país a las Fuerzas Armadas a las calles, con las manos limpias, pero perdón, pues. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Afectar a las Fuerzas Armadas? ¿Que la gente se sienta desprotegida? ¿Cuál es? ¿O que al final la gente empieza a hacer lo que advirtió el jefe del Estado, comprar armas? Pero ¿qué acciones fueron permisibles para que eso haya ocurrido? Aunque parezca insólito, como dice el señor coronel Alberto Molina, el presidente de la CONAIE, don Jaime Vargas, hizo un llamado a la creación de un ejército propio del movimiento indígena. Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria. Bueno, pues tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades. Y además agregó, esta declaración nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es parte constitutiva del pluralismo jurídico para vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestros propios territorios y de nuestras comunidades. Allí, ¿con qué argumento usted le combate, en el buen sentido de la palabra, mi coronel Molina? Tenga la bondad. Bueno, en buena hora que esté el doctor Ollarte. Realmente un constitucionalista. El doctor Saidán también está aquí. En buena jurista. Hora, sí. En buena hora juristas que conocen a fondo la Constitución. Y una de las cosas es que en mis artículos yo he señalado y me preocupa esto que usted acaba de leer de nuestro derecho a la autodeterminación. Asimismo, en el tema de la declaración de estado de excepción también invocaron, dijeron, en ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación y nuestra autoridad para la administración de justicia en la jurisdicción de los pueblos y nacionalidades. Tengo entendido, así yo revisé los conceptos de derecho, el derecho internacional, dice, este es un principio, la autodeterminación, reconocido por la mayoría de los estados del mundo,
que garantiza el derecho del pueblo del Estado soberano para decidir por sí solo, sin intervención extranjera, el sistema económico, social y político de su conveniencia. Mire usted, yo he revisado y contrarrevisado, y en buena hora que están los juristas especializados en derecho constitucional, donde dice en qué, porque el artículo 57 lo invocan también. Tengo entendido que el numeral 21, en donde dice, concretamente le ruego un minuto, ¿no?, que la dignidad, dice, que la dignidad y la diversidad de sus culturas, verdad y bueno, etcétera, dice, los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posición ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractivista. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento. Es decir, se refiere el Estado, digamos, la autodeterminación exclusivamente para los pueblos en aislamiento. Yo quisiera pues que este asunto para nuestros amables oyentes nos esclarezcan los distinguidos juristas que están en el panel. ¿El artículo es cuál? 57. El artículo es 57, numeral 21. El numeral 21 dice lo siguiente, señores juristas. Comenzaría por el doctor Saidán y luego el doctor Ollarte, por lo que ya intervino. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en educación pública y en los medios de comunicación. La creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a las demás sin discriminación alguna. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna y en condiciones de absoluta igualdad, equidad entre mujeres y hombres. Todo el espíritu del 21 más el respectivo comentario. El articulado decía eso, señor coronel. Sí, justamente me refería porque en todos los documentos invocan a la autodeterminación. Y yo sostengo, no soy jurista, que se refiere a, digamos, a los compatriotas que voluntariamente viven en aislamiento y no tienen la libertad el resto de nacionalidades y pueblos indígenas para gobernar en sus territorios. Yo no conozco que estén delimitados sus territorios, aquí como las comunas en la costa, ¿no?, que tienen sus propiedades, tienen, digamos, escrituras públicas, en fin, porque lo que yo conozco es que este país está dividido en provincias, cantones y parroquias. No conozco, y además las provisiones que los indígenas creen tener y, digamos, invocar para que no intervenga la institución militar, como en este caso. Doctor Saidán, vamos con su análisis. Buen día, Gonzalo. Siempre un gusto estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir también con mi colega Rafael Ollarte, con el mayor Araujo y con el general Molina a la distancia. Un saludo a los oyentes. Hay que, me parece, tener absoluta claridad sobre el alcance de los derechos constitucionales
reconocidos en nuestra Carta Magna, ¿no? O sea, me parece que el grave problema en este país es no interpretar adecuadamente la Constitución y muchas veces no configurar adecuadamente con claridad los derechos, porque lastimosamente esta Constitución en la parte dogmática es bastante confusa, ambigua en varias disposiciones. Discrepo con el general Molina en el sentido de que solamente a los pueblos en aislamiento voluntario se le reconoce el derecho de la autodeterminación. La Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Convenio 169 del OIT, que son instrumentos de los que somos parte nosotros como Estado ecuatoriano, y la propia Constitución establece el derecho a la autodeterminación, específicamente en el artículo 57 de la Constitución. Dentro de todo ese catálogo que contiene la Constitución está la capacidad de autodeterminarse. Pero esa autodeterminación no puede atentar contra la Constitución, no puede atentar contra el Estado unitario, no puede atentar contra las competencias que la propia Constitución le confiere a las comunidades indígenas. Usted revisa, por ejemplo, Gonzalito, el artículo 257 de la Constitución y dice claramente qué es lo que pueden ejercer las comunidades indígenas. Pueden ejercer competencias de los gobiernos territoriales autónomos, es decir, lo que comúnmente se conoce como los GATS. No puede suplantar al Estado central. Usted va y revisa, por ejemplo, el artículo 261 y dice que el Estado central tiene competencias exclusivas sobre la defensa nacional, protección interna y orden público. Por lo tanto, coincido con Rafael Ollarte en su apreciación de que las comunidades indígenas, específicamente la CONAIE, no puede arrogarse funciones conferidas al Estado central. No puede anunciar la creación de un ejército, porque no es que le malinterpretamos a Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. Él dijo con absoluta claridad, hay que pensar, compañeros, en la creación de un ejército paralelo, que yo creo que es absolutamente inconstitucional e irresponsable por parte de este dirigente indígena. En el régimen de competencias, el 261 lo que prescribe es que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la defensa nacional, la protección interna y el orden público, las relaciones internacionales, el registro de personas, nacionalización de extranjeros. Claro, y el numeral 1 control. es El pertinente es el 1. Sí, entonces el numeral 1 dice claramente, al gobierno central, en realidad hay un error ahí en la Constitución, dice el Estado central, no existe el Estado central, el gobierno central tiene competencia exclusiva sobre la defensa nacional, protección interna y orden público. Si hacemos una interpretación sistemática... ¿Por qué no hay Estado central? Porque el Estado es uno solo. El Estado es uno solo, exactamente. Entonces usted tiene el gobierno central, tiene los gobiernos autónomos descentralizados, tiene varios niveles de gobierno, ¿no es cierto? Y se distribuye el poder público, que es uno solo, es indivisible. Entonces, en este caso, la tarea de la defensa nacional, la protección interna y el orden público están distribuidos entre los estamentos del gobierno central. Usted va, por ejemplo, al artículo 147 de la Constitución y establece las atribuciones del presidente de la República. Va al 158, están las de las Fuerzas Armadas, las de la Policía Nacional. Y, en definitiva, se habla de la defensa nacional encargada a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. La seguridad interna, el orden público, encargado a la Policía Nacional. En este caso, ¿quién se ha tomado algún tipo de competencia sin derecho a hacerlo? Ni siquiera en opinión. El monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Y el problema en este caso es la práctica también de ciertas comunidades, porque yo aprecio mucho a la comunidad de Sarayaku, la conozco, he ido a la comunidad, tengo especial cariño con sus bases, pero los dirigentes del pueblo indígena de Sarayaku, del pueblo quicha de Sarayaku, no han comprendido al parecer esta disposición, por ejemplo. Tienen una... ¿Jaime Sarayaku? No. El comandante que yo le decía ayer. No, pero me parece que lo que está anunciando ahora Vargas viene justamente por ese antecedente que existe en el pueblo indígena de Sarayaku. Ahí, por ejemplo, usted tiene una fuerza de seguridad. Una fuerza de seguridad, lo apreciamos cuando, ustedes recordarán, la comunidad de Sarayaku decidió proteger a Clever Jiménez y a Fernando Villavicencio. Entonces, de ahí se vio que hay una fuerza de seguridad. O sea, esa fuerza de seguridad no puede... En el conflicto militar con el Perú también... ¿Protegieron a los soldados? Entonces, a ver, Mayor Araujo, ilústrenos con esa experiencia. Lo que usted acaba de puntualizar
ahí lo que hemos hecho es acoger para la defensa de los territorios ecuatorianos, que también obviamente son los territorios de las comunidades de la Amazonía. Entonces ellos se juntaron al Estado ecuatoriano, a sus Fuerzas Armadas, para defender la soberanía en esa época. Eso es lo que estoy reivindicando, por y supuesto, lo hacía ayer Jaime. Pero luego viene esta desnaturalización, esta no interpretación, o para mí es el desconocimiento de las normas básicas y de las normas constitucionales. Entonces, llevar adelante un proceso de formar una fuerza paramilitar sobre el Estado, eso es un delito. Él cometió un delito. Es prácticamente una conspiración. Es un delito flagrante. ¿Qué tipo de delito? Pero formar una fuerza paramilitar, públicamente. O el intento. Y claro, en Sarayaku ya hay una fuerza de seguridad. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene que ver la forma para que esos ecuatorianos de las diferentes comunidades se integren al Estado. No se malinterprete, porque el efecto de esto puede haber puede ser el principio de la desintegración. Claro. Las pertinencias suyas antes de haber elaborado esta crónica de opinión, señor Coronel Molina, ¿cuáles eran? En la realidad de los hechos. Bueno, pero quiero referirme a esto del ejército que estamos hablando y que también ha abordado... Es la pieza central. El mayor Araujo. Mire, y hay un antecedente de esto, y nos recuerda Caso Pelagatos en un artículo que le invito a que lea, que fue el de ayer, ¿no? Los famosos Arutan que propició Correa, les dio toda la logística para que vengan a defender, entre comillas, el palacio, digamos, de Carondelet. Había 160 indígenas amazónicos con uniformes militares, insignias militares, ¿no? Es decir, ya desde ahí, mire usted, retrotraemos algo que el mismo presidente de la República estaba propiciando, violar la ley, creando ejércitos paralelos, organizaciones paramilitares. Y el COI dice clarito, artículo 296, usurpación de uniformes e insignias. La persona que públicamente utilice uniformes o insignias de un cargo oficial y que no le corresponde será sancionado con pena privativa de libertad. De manera que, mire, ya hay un mal ejemplo en agosto de 2015, cuando igualmente hubo las reacciones populares que de vez en vez había en contra del gobierno dictatorial de Correa, ¿no? Convocó y llegaron a Quito y rodearon el Palacio de Gobierno los Arutan, indicando que era una fuerza no militar de los indígenas amazónicos que iban a defender a Correa. Aunque parezca insólito, dice usted en su comunicado editorial, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ha ejercitado un llamado a la creación de un ejército propio del movimiento indígena. Vamos a organizar con nuestros excombatientes, esto dijo o ha dicho Jaime, vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestra propia comunidad. Y agregó, esta declaración nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es parte constitutiva del pluralismo jurídico para vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestros territorios y comunidades. Yo le pregunté precisamente a Jaime lo que sigue. Jaime Vargas contestó. Dice que yo estoy armando un grupo subversivo, que quiere sustituir al ejército, que no siga la fuerza pública, ¿no? Sí.
¿sí? Entonces, lo que he dicho es que, apegado a la Constitución del Ecuador, al derecho a la autodeterminación, ¿no? Donde también la Constitución y los tratados internacionales nos garantiza de crear, dice la misma Constitución en el artículo 5, crear nuestras propias instituciones, o digo, instituciones, ¿no? De acuerdo a nuestras realidades. Podemos crear nuestro sistema de educación, sistema de salud, sistema de justicia. Pero cuando hablamos de sistema de justicia, ahí viene, tenemos que armar una estructura, ¿no? ¿Cómo garantizamos y cómo vamos a cooperar? Lo que dice la misma Constitución, la cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria para poder garantizar, ¿no? Que funcione, ¿no? Que funcione tal cual como dice la Constitución. Potencialmente donde lee mal, potencialmente el dirigente indígena que estuvo presente ayer en este informativo. Le pregunto a usted, Mayor Araujo. El señor Vargas habla sobre lo que está establecido, inclusive en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y hace una inserción, pero yo le exhorto a que lea el artículo 29 en el numeral 2, que dice lo siguiente: en el ejercicio de sus derechos, es decir, de la comunidad, y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden, reitero, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Es decir, la interpretación de las leyes solo puede hacer el primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Como ciudadanos no podemos interpretar. Claro. Todo ciudadano debe cumplir las normas, las leyes, la Constitución, y si estamos dispuestos a romperlas, tenemos que asumir de los delitos que se cometen al romper estas normas establecidas en un Estado democrático. ¿Qué le faculta la Constitución política, doctor Ollarte? ¿Qué le faculta al sector indígena, señor coronel Alberto Molina, para que continúe al indigenado ecuatoriano a través de sus máximos directivos de campo, por decirlo de esa manera? Doctor Ollarte. A ver, voy a tratar de entender, porque lo que se ha hecho en estos días es un desorden absoluto. Este tema de coger inclusive la discusión ha sido desordenada. Esto de coger palabritas por aquí, palabritas por allá, sacar de contexto absolutamente todo, incluso cosas que ninguna parte de la Constitución ha señalado. Bueno, y además con esta costumbre, yo diría tan nuestra, de lanzar el piedrazo y esconder la mano, de decir una cosa y después yo no he sido, yo me metí al Parlamento pero no mucho, yo fui el último en entrar, el primero en salir, perdón, por lo menos ten valor civil, pues. Y que eso es lo que más falta, valor civil. Porque estar escondido detrás de la turba y hacer todo lo que se hizo, con la gentil colaboración de algunos que viven en la estratosfera. ¿A qué llama usted valor civil? A responder por lo que uno hace, pues eso es valor civil. Ya, si uno mete las patas, pues, y responde. No, yo no fui, yo no le conozco. Y aguanta como valiente. Son infiltrados. Vea, perdón, aquí yo te puedo hacer la gran fregada que nunca es culpa mía. Sí, no. Bien dicen que cuando un japonés comete un acto inapropiado, se hace el harakiri. Acá uno se hace eso. Hacerse el tonto. O sea, el pendejo. Claro, eso mismo, gracias. Lo iba a decir yo, pero no me atrevo. Yo lo dije, claro. Entonces, vea, le dije. ¿De dónde ha sacado? Primero, ayer. Una cosa es que en tu Constitución te reconozcan a las comunidades y pueblos indígenas derecho de administrar justicia, de ejercer jurisdicción en tus territorios,
para resolver los conflictos internos de tu comunidad, que además, aplicando el artículo 9 del convenio 169 de OIT, se refiere entre personas de la comunidad, no personas ajenas a la comunidad. No es que usted llegue a una comunidad indígena, siendo blanco, mestizo, asiático o lo que sea, y ahí le pueden juzgar porque está en ese territorio. No puedes juzgar en justicia indígena a personas que son ajenas a la comunidad e incluso siendo integrantes de la comunidad fuera del territorio. Pero aquí yo hago la que se me canta. Entonces, como la Constitución me dice que hay justicia indígena, yo creo que puedo, incluso lo ha dicho este señor, porque dice cosas que él puede organizar su sistema de justicia. Perdón, ¿qué problema cerebral tiene el señor para decir eso? Él puede organizar su sistema de justicia, no es así. ¿Acaso él puede organizar su propia legislación? Porque también han dicho eso. Justicia indígena, entonces yo legislo. Justicia indígena, entonces yo gobierno. Yo hago un ejército. No, pero dije ejército para defendernos, pero no he dicho que ejército armado. No, pero si uno es tonto, pues entonces uno es torpe. Este señor se le entiende menos que a Evo Morales, porque por lo menos a Evo Morales se le entiende la ambición. Claro. Se identifica a plenitud, por último, ¿no? Y por último, Evo Morales deja que otros hagan. Claro. Porque no ha de creer que el señora está ahí nomás. Otros hacen en Bolivia, al menos la gente que le hace en Bolivia, aprendieron de las barbaridades que hicieron en el gobierno de la UDP, Hernán Siles Suazo, que son los que le colaboran al señor. Por lo menos han aprendido no hacer lo mismo que hicieron, pues, esta forma que les desbarrancó a Bolivia. Por eso es que usted no tiene la hiperinflación de otros. En el caso boliviano no es milagro, ni a veces la gente entiende de los propios errores. Pero bueno, volviendo a este señor. Autodeterminación, pero si el propio convenio 169 de OIT, porque claro, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Tribales, dice que tienen el derecho a la libre determinación. Ojo, una cosa es la libre determinación, que yo también tengo, porque las personas sí tenemos derecho a la libre determinación dentro de los límites de la Constitución. No es un descubrimiento. Artículo 66, número 5 de la Constitución ecuatoriana, dentro de los límites del 66, número 29, letra D, a no hacer algo que está prohibido por la ley, a no ser obligado a hacer algo prohibido por la ley, ni a dejar de ser algo no prohibido por la ley, ¿no? Pero el convenio 169 de OIT te aclara que cuando se utiliza la expresión pueblos para referirse a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, la expresión pueblos no está tomada en el sentido del derecho internacional. Es decir, tú no puedes alegar de que tienes autodeterminación para los efectos del derecho internacional y obtener la independencia. El principio de autodeterminación es para pueblos dominados, Timor Oriental, etcétera. Ellos aplican autodeterminación, por supuesto, y muy bien. Uno puede decir, yo por autodeterminación, entonces yo por libre determinación me salgo de la nación ecuatoriana. Entonces, esto de estar tomándole palabritas a la Constitución, con la colaboración muy gentil de algunos académicos de la estratosfera, que viven en otra realidad, y que creen que todo el mundo tenemos que aguantarles su tema de vivir en otra realidad, y creer que existe el derecho de violar derechos fundamentales de los demás, porque eso hay. Sí. Yo estoy en la masa y tengo derecho a destruir. Ay, pero te da más pena lo que destruyen que los derechos. Habrá derecho a hacer pedazos, pues, las cosas, a quemar, algo así a como destruir. Y encima a hacerse el de las chacras, es decir, yo no sé, no fui, no son de aquí. Algo así como usted, coronel Molina, decía ayer. ¿Acaso la Constitución y las leyes que rigen en nuestro país no cuentan para los indígenas? Es aplicable en este momento aquello, el COI, el artículo 349, que señala grupos subversivos y su interpretación. La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Esto usted le recordaba a Jaime, que ya tenía incluso, como lo referí ayer, una gorra de comandante del ejército que lució en días anteriores. Pero bueno, ¿usted recuerda ese argumento, coronel Molina? Pero evidente,
Pero vea, tenemos que refrescar un poquito la memoria de los ecuatorianos. En primer lugar, mi felicitación que haya invitado a juristas tan destacados y que nos pueden esclarecer a todos los ecuatorianos cosas que deben los indígenas saber y entender y comprender. Pero, vea, en la Constitución 2008, aprobada por Correa, no, yo recuerdo porque estuve en Montecristi, enemigo de la plurinacionalidad de Correa, después negoció y aprobaron. ¿Qué decía? Y tengo aquí, el 28 de marzo en el diario La Hora publica, ¿qué decía Correa? Que no permitirá que sectores radicales que quieren defender su poder busquen entender a la plurinacionalidad como una alianza de territorio en donde tengan su sistema de justicia, salud y educación, en el que pretendan mandar ellos y no el legítimo gobierno del Estado ecuatoriano. Parte de nuestra riqueza es ser diversos pero unidos. Otra cosa son estos intentos de hacer naciones ficticias con territorios y gobiernos propios. Eso declaró Correa, pero después declararon la plurinacionalidad porque negoció y por simplemente, no solamente por capricho, sino por negociando con los indígenas en forma irresponsable, porque se malinterpreta la plurinacionalidad. Claro. Es más, como se dicen los muchachos, aquí este señor Vargas se hace loco. Dice que es una confusión idiomática, porque como no es nuestro idioma, dice Vargas, no sé, uno de los diarios, como no es nuestro idioma, a veces pensamos que estamos diciendo lo que es. Si yo hablara en mi idioma, achuar, porque es achuar, diría lo que yo pienso. ¿Por qué no nos da algo de la explicación? Tenga la bondad que dio. Porque vea, por ejemplo, acuérdense que exhorta ahí en estos territorios de paz, que dicen territorios de paz donde tienen refugio, ¿no? Y recuerden ustedes que tenían ahí pues como rehenes a policías y humillándolos y les golpearon en el pecho. Hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, ¿no?, a desconocer al patojo de mierda al presidente de la República. Ordenó cerrar los pozos petroleros, ¿no? Y obviamente lo que acabamos de analizar sobre la creación del ejército, dice pues ahora que no ha dicho que es ejército armado, seguramente será con soldados de Cristo, seguramente, ¿no? De manera que este caballero ahora dice que es un perseguido, ¿no? Y que los diálogos pueden entorpecerse porque le están acusando, cuando los propios indígenas, Salvador Quispe y Lourdes Tibán, denuncian que había grupos de indígenas, ¿no?, querían votarle al presidente, dice. Y cuando quisimos intervenir para dialogar, fueron declarados traidores y que tuvo que huir Lourdes Tibán para que no sea agredida en los territorios de paz, ¿no?, en los refugios de paz, ¿no?, como se llama. Pero otra perla también, pues tenemos estos poderosos dirigentes de la CONAIE, me permito recordarles, el día de ayer, han enviado al Fondo Monetario su propia carta de intención, pues. Sí. Señala que representan a 18 pueblos indígenas, a 15 nacionalidades, 52 federaciones provinciales y 10.000 comunidades en todo el país. Y pregunto, ¿quién representa 24 provincias, 221 cantones, 1.499 parroquias, es decir, a 16 millones de ecuatorianos? Aquí con claridad meridiana se ha dicho que los indígenas están mal interpretando, ¿no?, y torciendo la Constitución, las leyes y arrogándose funciones que no les corresponden. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de este extremo, doctor Saddam Zaidán, de enviar una carta a nombre de las comunidades al Fondo Monetario Internacional? Una carta de comprometimiento o de intención de aplicar medidas macroeconómicas de enorme significación e importancia, ¿no?, a nombre de todo el país, no de las comunidades, a nombre de todo el país, porque el fondo no les va a recibir, pues, porque es Jaime. Me preocupa, Gonzalo, que no se comprenda adecuadamente el reconocimiento, el alcance de los derechos reconocidos y el alcance de las competencias atribuidas al poder público.
Entonces, aquí hay una incomprensión de los dos temas, ¿sí? Por un lado, usted revisa el artículo 6 de la Constitución. ¿Qué dice? La nacionalidad ecuatoriana es una sola. Y lo que pueden decir las comunidades indígenas es, sí, perfecto, yo pertenezco, me siento parte de una comunidad indígena, pero no dejo de ser ecuatoriano por pertenecer a una comunidad. Lo dice el artículo 6 cuando define lo que es la nacionalidad. Es el vínculo jurídico-político de una persona con el Estado. ¿Este vínculo jurídico-político lo tiene también un miembro de una comunidad indígena? Claro que lo tiene. No deja de ser nacional ecuatoriano, no deja de ser ciudadano quien pertenece a una comunidad indígena. Por lo tanto, ¿tiene derechos? Sí, efectivamente. Podemos revisar el artículo 57. El artículo 57 habla de los derechos específicos de las comunidades. ¿Y qué es lo que dice el artículo 57? Y este es el que me preocupa, ¿no? Es el que interpreta mal Jaime Vargas. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio. Eso no quiere decir que yo entonces creo mi propio sistema de salud, yo creo mi propio sistema de educación, yo tengo una fuerza de seguridad paralela. No, no, no. Es en el marco de la Constitución pueden ellos crear su derecho propio, por ejemplo, para ejercer una potestad jurisdiccional al interior de las comunidades, como decía muy bien Rafael Ollarte, para solucionar los conflictos internos dentro de su ámbito territorial. Lo dice el artículo 171 de la Constitución. Pero la otra cosa también de la que nos hemos olvidado, y de la que se ha olvidado también Jaime Vargas, porque yo tengo que decir que soy muy sensible a la causa indígena, apoyo las demandas de un pueblo absolutamente marginado, pero no acepto estos excesos de los dirigentes indígenas y siempre los he repudiado. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho Jaime Vargas? No leer el artículo 83 de la Constitución, pues. ¿Qué es lo que dice ahí? Tiene que acatar y cumplir con la Constitución, con la ley, con las decisiones legítimas de autoridad competente, pues él no está por encima de la ley. Por más miembro, dirigente de una comunidad indígena que sea, él no está por encima de la ley. Y no puede arrogarse funciones, hablar en nombre de todo un pueblo, no puede hablar a nombre de un Estado, porque él sencillamente es un dirigente indígena y nada más que eso. Entonces el problema es que aquí se piensa que se tienen muchos derechos, pero no se reconoce que también se tienen obligaciones. Y él, como cualquier ecuatoriano, tiene también obligaciones que cumplir. Y no se agotan ahí las responsabilidades, Gonzalo. En el artículo 83.4 de la Constitución, ¿qué es lo que dice? Tienen que colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Sí. Esa es responsabilidad de todo ecuatoriano. Y las comunidades indígenas, además de pertenecer a sus comunidades, son ecuatorianos que tienen que cumplir con estas responsabilidades. Y dos de las responsabilidades más importantes que destaca este artículo está cumplir con la Constitución y con la ley, y además de eso, colaborar en el mantenimiento de la paz. Si en este caso, como comunidades indígenas quieren dirigirse al Fondo Monetario Internacional, organismo crediticio internacional, están en todo su derecho, pero siempre y cuando lo hagan a nombre de sus comunidades. Y se escuche a las comunidades así como se le puede escuchar a cualquier ecuatoriano que puede dirigir cualquier tipo de correspondencia a ese organismo. Pero yo creo que sí debemos tener absoluta claridad de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y otra cosa que también es importante, Gonzalo, ojalá que nos quede de lección el ser más claros cuando elaboramos la Constitución. Porque mire el artículo 1, Estado plurinacional. ¿Dónde está el alcance del Estado plurinacional? Usted tiene 2, 3 referencias en la Constitución sin que se explique claramente cuál es el alcance de la plurinacionalidad. Va al artículo que le digo, el 57 numeral 10 de la Constitución, y vea lo que dice: crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio, que no podrá vulnerar derechos constitucionales. Pero ahí le faltó también al constituyente aclarar que no puede vulnerar también el orden constituido, el orden constitucional, legal. O sea, no es que es un Estado aparte el que se maneja en las comunidades indígenas. Ellos tienen derecho a la autodeterminación, pero con límites. Ellos tienen derechos, pero también responsabilidades. Entonces yo creo que eso es lo primero que tienen que... Mayor Araujo, la limitación de las actividades militares en sus territorios de acuerdo a la ley. Por lo tanto, nuestras Fuerzas Armadas no tendrían o no tienen, según el punto de vista de los dirigentes indígenas, el derecho ni la libertad de intervenir en sus territorios. Esta parte, haga el favor de analizar cómo entiende un militar de formación militar, ciudadano de formación militar, este acápite. Está absolutamente mal interpretado
y las acciones desnaturalizadas han atentado a la integridad y a la integración del Estado ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas tienen una disposición clarísima en la Constitución de la República, que es mantener la soberanía del Estado. Es fundamental, eso es. Y la integridad. Ahora y ambas son violentadas con opiniones divergentes. Sí, pero la confusión de que inclusive el señor general Campuzano ha dicho ayer en su discurso, la confusión está claramente, y he escuchado aquí a distinguidos juristas, está claramente determinada en la estructura de la Constitución. Tiene, claro, es calificada, fue calificada además por el 85% de los ciudadanos, ratificado, esto fue ratificado, tiene legitimidad. Y aquellos importantes juristas como el doctor Ollarte, lo he escuchado en forma reiterada y permanente que hay unas contradicciones que motivan estas conductas. Estas intervenciones. Estas intervenciones y estas atribuciones que en coyunturas políticas, fundamentalmente políticas, no se las coopta y viene la legitimidad, rompiendo las normas constitucionales y rompiendo además la integridad, la paz, la tranquilidad, que es el fundamento de un Estado democrático de derechos. Qué pena que Jaime Vargas haya tomado esta conducta. Yo creo que está siendo inducido. ¿De parte de quién? De aquellos que intentaron, a través de vandalaje subversivo, destruir el país. O desestabilizar al régimen democrático. Sin duda alguna. Y echarle del poder al presidente Moreno. Ese se llama Rafael Correa. ¿Para qué se da las vueltas? No hay otro nombre, es el señor. Y esa es la hoja de ruta que siguieron las manifestaciones, que son legítimas, pero fueron desnaturalizadas. Entonces, desde el inicio, los transportistas arrancaron con un desorden completo. El señor general Campuzano lo que dijo es que las protestas dejaron lecciones. ¿De qué carácter? Pudimos evidenciar las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal, debiendo resaltar el valor del soldado ecuatoriano, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza, enfrentaron turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados. Lo que ocurre en nuestro país ocurre a nivel regional. Un plan orquestado y articulado para socavar las bases de la democracia. Lo importante de esta coyuntura, Gonzalo, es que hubo un punto de quiebre a la recurrencia de los golpes de Estado o de la continuidad de la democracia. Produjo? Desde el año 97. ¿Quién produjo ese punto de Rafael Correa y el socialismo del siglo XXI. Ellos son los que han provocado y aprovechándose de... O sea que incidió el discurso y la actitud del presidente Maduro también en el territorio ecuatoriano. Más que el discurso hay hechos. Hay hechos. Entonces el señor general ¿Eran Campuzano venezolanos los que salieron? Por supuesto que sí, por supuesto. Y esto es lo que muchas veces... ¿Eran los refuerzos que le envió el señor Maduro al expresidente Correa? Más que refuerzos, es la corriente para recuperar esa década o esos años que ha gobernado el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica para la corrupción, el genocidio inclusive en Venezuela, porque aquí un criterio personal. Yo prefiero ver tanquetas quemadas, que obviamente tendrán que responder los ciudadanos que motivaron eso, a que una tanqueta como en Venezuela aplaste a los ciudadanos venezolanos. Ese ejército que infelizmente está dependiendo de un genocida, porque cuando salen las tanquetas y cuando salen los militares venezolanos es a matar. Creo que va más allá de los 500 o 600 muertos que tenemos en este hermano pueblo de Venezuela. Entonces, el marco legal que llevó adelante el Ejecutivo, que es el responsable de la seguridad y la estabilidad
la tranquilidad y paz ciudadana, está ahí. Tenemos los artículos, vemos que hubo una progresión de esta intentona subversiva de tirar abajo el gobierno del expresidente Lenín Moreno, que demostró firmeza. Primero la Policía Nacional, luego que se agravó la alteración del orden público, recurre a la Constitución y va con el decreto 884, declarando el estado de excepción. ¿Usted cree que el señor Vargas estuvo de acuerdo con el discurso del señor Cabello? Y en verdad no sabemos ser hipócritas. No sabemos ser hipócritas. Claro que nos alegra que haya una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Claro que sí nos alegra, porque es la redención de los pueblos. Es el pueblo que se levanta. Y les voy a decir algo. Señor Almagro y su combo, rueguen a Dios que se quede en una brisa. Rueguen a Dios que se quede en una brisa, porque al paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano que recorrerá las patrias, toda la patria grande de América. Qué más claro, ¿no? Claro, me hace acuerdo en la historia de Santander en contra de Bolívar, ¿no? Mire, aquí en el Ecuador, históricamente, vamos a cumplir 200 años de vida republicana. Los ciudadanos, a través de la historia que han respondido para el desarrollo del Ecuador, en términos democráticos, en paz y en tranquilidad, tienen que continuar seguros, y aquellos que están inseguros de eso y que promueven como estos discursos absolutamente inconsecuentes, tienen que estar seguros que hay unas Fuerzas Armadas comprometidas con la supervivencia del Estado ecuatoriano y de la nación ecuatoriana, que se respeta la plurinacionalidad, que se respeta la pluriculturalidad. Muy bien, mayor. No van a tener espacio este tipo de gobiernos que inclusive gobernaron engañando. Aquí en el Ecuador engañó el presidente Correa. 10 años hablan en contra del Fondo Monetario y tuvimos una economía usurera. Esto que están reclamando legítimamente es el efecto de la economía usurera y corrupta de 10 años. Para eso, la civilidad. Quienes hacen democracia tienen que estar seguros. Él aceptó ese formato usurero. ¿Perdón? Correa aceptó ese Pero formato por supuesto, usurero. hay las evidencias. Hay las evidencias. A lo que me voy y a lo que me compete a mí. Que las Fuerzas Armadas ecuatorianas cumplirán siempre, a pesar de existir confusiones. Y tenemos ciudadanos que se abrogan. Y perdone, mayor, ¿por qué se produjo esa confusión? ¿Quién introdujo ese eslabón confuso? La Constitución de Montecristi y la ratificación del 85% de ecuatorianos de esta Constitución en un referéndum. El comandante en jefe debía haber dado las disposiciones, doctor Ollarte, más claras, más enfáticas, para que quien iba a manejar la estratagema militar de defender los intereses constitucionales y legales de nuestra patria, tengan todas las probabilidades de ejercer, pues, precisamente esas facultades. A ver, unas aclaraciones primero. Uno, las Fuerzas Armadas no se mandan solas. No es que Por eso yo aludo al comandante en jefe, dije yo. Es que el comandante en jefe, no hay comandante en jefe en el Ecuador. Usted tiene un jefe de comando conjunto, tiene comandantes generales de fuerza y tiene un presidente de la República que es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Había un anormal ahí que se creía comandante en jefe. Perdón, la Constitución ecuatoriana, desde la última Constitución ecuatoriana que le otorgó un cargo honorífico de esa naturaleza, diciendo que es comandante en jefe de algo, fue la del 67. De ahí ya nunca más. Perdón, creo que entre el 67 y el año 2019 hay 60 años de distancia. Los 50 años de distancia. Así es que eso también tomarlo con cuidado. No es comandante en jefe de nada. ¿Ya?
Hay otros países los cuales le dan ese cargo. Es bueno traer a colación para en Colombia, aclarar. En Colombia lo que dice que es comandante de las fuerzas militares, en el caso chileno que es comandante en caso de conflicto, en el caso boliviano que es capitán general de las Fuerzas Armadas, en los Estados Unidos que es comandante de las fuerzas de mar y tierra, pero en el Ecuador no se hace ese señalamiento, que además no implica rango militar. En ninguna nación eso implica rango militar o superioridad militar. ¿No? Pero bueno, usted tiene políticos que como hacen de todo, son todólogos, son economistas, abogados, militares, todo a la vez, estrategas. Y claro, pero cuando queda la fregada, ahí obviamente el señor no sale a responder absolutamente nada. Cuando nos referimos, yo no me voy a referir a los indígenas, porque es una generalización, a mi juicio, injusta e inadecuada. Me voy a referir a la dirigencia indígena, a estos señores que mandan al resto, que no responden y que luego se hacen los que yo no he sido. Sí. Yo no fui, mando al resto. Al resto sí que lo gaseen, yo no. ¿Ya? Porque aquí este tema de entender al pluralismo jurídico como que yo puedo sacar pasaportes indígenas. Perdón, bien lo dijo Salim Saidán. Pero los indígenas de nuestra nación, ¿qué son? ¿Nacionales o extranjeros? Son nacionales del Ecuador. Pues aquí no es que yo, que por pluralismo jurídico yo puedo decir que tengo matrimonios ancestrales, que tengo ejército propio, que tengo pasaporte propio. Ah, bueno, pero es que además es la ley del embudo esto, ¿no? En la parte que me conviene. Otro, el plan que hace harto, y lo hizo el señor Correa y compañía, de debilitar a las Fuerzas Armadas. Bueno, evidentemente hay gente que cree que los seres humanos viven en esta tierra hace 10 años. Perdóneme. La humanidad ha surgido hace 100.000 años, el Ecuador solo tiene 189 años de existencia como Estado soberano, separado de Colombia, 189 años. La historia no comenzó ni termina con nosotros, se ha de poder ver un mapa de cómo las naciones nacen y mueren. Y las naciones mueren, perdone que le diga, los imperios, los reinos, los estados, murieron precisamente por no contar con Fuerzas Armadas. Estos señores que andan promoviendo que no haya Fuerzas Armadas porque hoy no hay un conflicto, bueno, evidentemente es gente que no ha cogido un libro de historia ni de broma, ni por casualidad. Todas las naciones han caído cuando han carecido de Fuerzas Armadas. Tú puedes vivir sin Fuerzas Armadas, sí, un rato. Claro. Pero eso no te garantiza absolutamente nada. Entonces, estos planes de debilitar, porque los señores políticos, este señor que habla desde fuera del país, está en Bélgica. Yo no puedo creer que alguien y lo voy a decir así, un político que roba a su nación no puede alegar por ningún motivo que tiene amor a ella. Para estos señores, la patria, lo único que es un concepto de conveniencia que le sirve para sus intereses personales. Es como que usted tuviera un hijo que le robe, pues. Claro. Y que usted le diga, papito, te quiero. Perdón, pues. Eso no es así. Entonces, esta cuestión de crear el caos y el desorden y pescar a río revuelto, yo no sé si Correa y compañía habrán tenido que ver algo en esta organización del desorden, pero que lo aprovecharon. Ahora, hay otros que han salido en quema y están en la embajada mexicana. Bueno, pues uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué han hecho para hacer esto? Porque no es que otros han ido. Yo no veo a Marcela Guiñaga que esté huida, a Doris Solís que esté huida, yo no les veo. Ahí tenemos unos cuantos que mejor me voy para allá. ¿Qué? Pero a ver, ¿qué hiciste? ¿O qué crees que saben que has hecho para que te vayas a meter ahí? Tampoco es que es de creer que es un sitio vacacional. Estas son cosas que a uno le llaman la atención. Entonces, ordenemos un poquito a la casa. Así. La Constitución es una constitución harto mal hecha, pero hay que respetarla. No hay que estar sacando de contexto todo, porque al final, si por sacar de contexto todo, cualquier persona puede a mí decirme que por el artículo 66.5 de la Constitución puede hacer la que se le cante y no se obliga a nada. Porque total, yo tomo las normas, las recorto y las aplico aisladamente. O sea, el resto de la Constitución a mí no me aplica. Además, incluso sobre el tema de territorios y propiedad de recursos naturales, hasta la Corte Cervecera pues aclaró esta cuestión. Ella pide las explicaciones a la Corte Cervecera, pues, respecto de lo que usted creía de que era propietario, usted, de los recursos naturales no renovables, este señal. Porque además ahora es cosa de decir cualquier cosa. Te dicen tanta barbaridad que uno ya no sabe ni por dónde empezar. El petróleo es nuestro. Bueno, yo no voy a discutir con usted eso porque la Constitución no dice aquello,
Y segundo, su propia corte cervecera, Patricio Pazmiño, que ahora integra la Corte, esos son los derechos humanos, ¿no? Integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por si acaso nomás digo, a donde lo hemos ido a mandar a caballeros. Esa corte presidida por el actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo lo que dijo respecto del dominio de recursos naturales en territorios de pueblos indígenas. Así es que no me venga a mí a decir esas cosas, porque eso ya está aclarado por su corte. Si no le gustaba el fallo, bueno, ¿y qué le haremos? A mí no me gustan un montón de fallos de la corte. Mejor no digamos mucho, no voy a hacer que dicten otras cosas. Doctor Saidán, su propia conclusión y finaliza usted, coronel Molina. A ver, yo creo que esta coyuntura caótica nos deja varias lecciones. La primera es que no podemos desatender a las comunidades, tenemos que escuchar a las comunidades que tienen problemas, necesidades no cubiertas, han sido históricamente marginadas, hay una cultura de negación al otro, hay mucho racismo aquí, eso es muy peligroso. Es bueno que usted ratifique hay que condenarlo. Que tenemos preocupaciones por ese rubro. Y tenemos que condolernos también con la realidad de las comunidades indígenas. Yo respeto mucho a las bases indígenas, siempre he criticado. Pero no se le van a resentir porque usted ha estado absolutamente coherente. Sí, lo que pasa es que yo sí tengo que aclarar que sí diferencio, ¿no? Hay una justa demanda, y lo digo porque conversé. Yo pude ir, por ejemplo, a la Universidad Católica, que no fue zona de abastecimiento. Y a mí me consta, fue una zona de paz humanitaria, en donde se dio medicamentos, comida a los manifestantes. De las comunidades, por ejemplo, de Chuquchilán, a 2 horas y media más o menos de la Tacunga. Manifestantes pacíficos, a mí me consta. ¿Usted organizó eso? No, solamente yo como docente de la Universidad Católica, digamos que debía medicamentos, colaboré con la asistencia humanitaria en una tarde, y después también colaboré con en el arbolito en la reconstrucción de lo que dejaron los vándalos que las universidades aprovisionaron. Sí, pero hay una gran distancia entre eso. Me pareció súper irresponsable la declaración del ministro de Defensa. Sin embargo, sí tengo que decir, Gonzalito, que entre los manifestantes habían personas violentas, excedidas, vándalos, desadaptados, personas que definitivamente se infiltraron. Los de la Contraloría, ¿quiénes representaban? Terrible. Eso tiene que investigarse. No es posible que después, después de un ataque de la magnitud que se dio inicialmente, no hayan custodiado adecuadamente el edificio. Por más desbordada que haya estado la manifestación, yo no entiendo cómo se dio el segundo episodio. ¿Y cuál es su hipótesis? Yo no me atrevo a hacer un juicio de valor de algo tan delicado. Su excelente cerebro. Pero sí, definitivamente las sospechas están dirigidas, obviamente, a gente cercana al expresidente de la República, obviamente. O sea, yo creo que el expresidente de la República fue un actor clave en estas protestas. ¿Quemaron las evidencias? Puede ser, pero sí me llamó la atención. O más bien fue el narcotráfico el que operó allí. Sí, hay tanta gente... Imagínese el universo de demandas. Tanta gente de que procesos ha sido sometida que deben a examen, estar en este momento. Tanta gente interesada en que no continúen los exámenes especiales, que no se impongan glosas. Correcto. Que hay muchos sospechosos, claro. Pero obviamente el principal sospechoso, yo coincido, él. Ahora... Pues un pequeño señalamiento, porque mantener en una ciudad durante 2 semanas a 20,000 personas y nosotros no hemos ido... No, perdóname, pero eso no me lo creo. Otra cosa es que tengamos rectores millennials que se ofenden de lo que la gente dice, porque ahora es esto. Ahora lo importante es lo que uno dice, no lo que uno hace, pues. Porque aquí lo que te juzgan es los dichos. Ay, el ministro me dijo eso, me corto las venas. ¿Y usted lo que ha hecho, señor? No, pero que no, pero eso de hacerse el que yo no fui. Aquí esto no. Nosotros, ¿qué ha garantizado la Universidad Católica y compañía respecto de esto? ¿Que tenían fuerzas de seguridad de la Universidad Católica para saber que no estaban los violentos? Exactamente. ¿Para que no estaba la gente que cometió vandalismo? ¿Cómo los controlaron? ¿O me van a decir que ninguno de esos fue? No se podía. Perdóneme, pues. Perdón, solo Vamos a para seguir con esta cuestión. Solo para algo, disculpe, doctor. Quería solamente concluir la idea. Hay que tomar en cuenta entonces que ese derecho a manifestarse tiene límites. Constitucionalmente tiene límites. Si es que yo rebaso esos límites, puedo incurrir en un delito, una conducta socialmente reprochable. Entonces, obviamente, tengo que tener cuidado como manifestante. Y la segunda, Gonzalito, por el tema de las Fuerzas Armadas.
Existe un reglamento del uso proporcional de la fuerza expedido por acuerdo ministerial en la época de Serrano, cuando fue ministro de gobierno, donde dice, por ejemplo, cómo actuar, un protocolo de cómo actuar en manifestaciones violentas. Ejemplo, el exhorto primero, la advertencia del uso de la fuerza y en tercer lugar, el ejercicio legítimo del uso de la fuerza de acuerdo a los niveles, que puede implicar uso de armas, pero no letales. Pero allí parece que en las Fuerzas Armadas no hay eso. Permítanme decirles, allí parece que funcionaba a esa hora, en ese momento, informes de inteligencia. Entonces, el señor presidente de la República se regía a esos informes en la manera como él organizó y dirigió algunos decían que la contraofensiva con el Estado. Licenciado, ya terminamos. Solo un segundo nada más. No estoy de acuerdo con el doctor con relación al criterio de la irresponsabilidad del señor ministro de Defensa. Absolutamente responsable. Y solo con un ejemplo. A quien se abastecía ahí, que está muy bien, que hay que ver desde el punto humano, pero a quien se abasteció fue el que le metió un piedrazo a un ciudadano periodista. Es decir, se abasteció ahí, le trataron bien, le dieron tranquilidad y después cogió la piedra y quiso matarle al periodista Freddy Paredes. Solo ese ejemplo para reflexionar. Pero los líderes indígenas al instante le perdonaron. Pero también estuvieron secuestrados ahí, periodistas y policías estuvieron en el Ágora. Y muchas de esas personas que tuvieron descanso y tranquilidad después de destruir la Contraloría. Lo perdonaron en ese momento los dirigentes indígenas. Por eso yo voy a que la conducta institucional... Te hemos protegido, le dijeron. Vea, yo creo que nuevamente... Verás que te hemos protegido. En este análisis post-crisis, veo que todavía puede haber infiltrados que lo que quieren es desunirnos. Y la próxima semana hay un nuevo decreto. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Otra vez que esto? ¿Otra vez esta cuestión? Claro, abastecimientos otra vez. Vea lo que suscitó su importante columna editorial, señor Coronel Molina. Usted se despide. Bueno, yo quisiera referirme brevemente de lo que se refirió Fidel en las declaraciones del comandante de la FARC el día de ayer sobre el marco legal confuso. El artículo 293 del COIP, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, aquí habla del uso progresivo y racional de la fuerza. Incluso dice que si se produce la muerte por un uso y una inobservancia, la pena será la pena privativa de 10 a 13 años. En este momento hay más de 200 policías procesados, no por los delincuentes que están encarcelados o que fueron enjuiciados. Y en la crónica de ayer de un diario aquí de Guayaquil, se refiere a 8 policías investigados por muerte en persecución. Un grupo de ciudadanos sospechosos salen en huida ante la presencia de la policía. Uno de ellos se queda y se sube a un taxi, le golpea al conductor y le obliga a que conduzca. Como hubo congestión, se bajó y empezó a darse de bala con los policías. Y los policías lógicamente repelieron el ataque y muerto. Ahora los policías estuvieron detenidos y de acuerdo al juez, le den medidas sustitutivas. Es decir, es el marco legal que deben analizarse, porque yo estoy totalmente de acuerdo con los derechos humanos. Este fue el primer ejército en América Latina, año 92, con algo que se firmó, un acuerdo, y se dio a 10,000 soldados, no en todos los grados, clases, entrenamiento que se refiere a los derechos humanos, los mismos derechos humanitarios, De manera que yo creo que, como decía Fidel, de los centros de paz secuestraron a policías y los humillaron. Recuerden que Vargas le golpeaba en el pecho y de ahí hacía sus exhortaciones. Una veintena de periodistas, de jóvenes periodistas, también estuvieron de rehenes y atentaron contra la vida del licenciado Paredes y le dieron refugio a este agresor y no sé qué haya pasado. De manera que eso hay que analizar con la cabeza fría y establecer responsabilidades, como se ha dicho en este panel. Responsabilidades. Quien dice una cosa o hace una cosa, de acuerdo a la ley, debe ser procesado en estricto cumplimiento del derecho, nada más. La ley económico que en paquete ha enviado el señor ministro
con anuencia naturalmente del señor presidente de la República a la Asamblea Nacional, pasamos a definirla y analizarla con los señores economistas don Mauricio Pozo, don Alberto Acosta y el señor economista Jorge Rodríguez. En instantes, los caballeros Rodríguez, Poza y Acosta Burneo.